Inicialmente, pues lo decía hace un momentito, gracias a todos por asistir a esta feria virtual. En este caso, yo como coordinadora, María Abril, os traigo un poco mi máster, esa pequeña criatura que ha ido creciendo, creciendo afortunadamente y que hoy en día pues, es un máster oficial, por lo tanto reconocido en la comunidad internacional y que va referido al concepto de gestión turística del patrimonio cultural. La primera cosa que me gustaría decir en el concepto de gestión. Gestión hace referencia a la gestión del conocimiento, más que a una gestión contable o a una gestión, digamos, numérica. No significa que de vez en cuando no tengamos algún número, porque evidentemente, pues, calcular una capacidad de carga, es decir, cuántas personas pueden haber en una sala determinada sin estropear ni las obras de arte y sin sentir un agobio, pues eso es una sencilla fórmula matemática a la que solo hay que aplicar los números que tenemos. Por lo tanto, no tiene ninguna dificultad. Pero la gestión se refiere exactamente a esto, ¿eh? La gestión del conocimiento. ¿Cómo aplico la literatura o la lengua en términos turísticos en el patrimonio? ¿Cómo aplico la geografía? ¿Cómo aplico la historia del arte? ¿Cómo aplico la historia en sí misma considerada? Eso hace que el, el programa de este máster pone modalidad semipresencial en el sentido de que lo mantenemos, ese concepto, única y exclusivamente por si el coronavirus tiene ganas de volvernos a atacar. Y en tanto en cuanto no haya ningún ataque de este señor viral, la verdad es que el máster es presencial, totalmente presencial. Y afortunadamente este año hemos de decir que no hemos tenido ninguna dificultad y que se ha podido realizar todo de modo presencial. ¿Qué nos ha ayudado eso además? Pues a cualquier actividad, cualquier visita a un espacio patrimonial, a un centro, a un edificio singular, pues se haya podido hacer in situ, no verlo a través de lo que podría ser un programa online. Son 60 créditos, funcionamos en Europa a través del concepto de crédito, es decir, una parte es lectiva en el sentido de que es el profesor quien imparte una parte de la asignatura y la otra es ese o learning by doing o esa manera de proyectar, de analizar por parte del estudiante hacia las diferentes asignaturas. Asignadas, como veis, tenemos 25. Alguien podría decirme, ¿podrían ser 30? ¿Podrían ser 35? Sí. Pero dentro del patrimonio, si estamos en conceptos de sostenibilidad, en conceptos de responsabilidad social, en conceptos de respeto a las obras de arte y a las obras tanto materiales como inmateriales, hemos de decir que 25 ya es un número en ese un poquito límite. Hay museos que no aceptan más de 25 personas para que puedan entrar. Hay espacios patrimoniales que te dicen, bueno, hasta 27 puedo llegar, pero ese es el número. Por eso no franqueamos o no intentamos nunca sobrepasar de una o dos plazas más de las que aquí estáis apreciando. Empieza el 16 de octubre y ojo con esto, se finalizan las clases lectivas, que no el curso, es distinto. Las clases lectivas finalizan el 24 de mayo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es desde el 24 de mayo hasta septiembre, los alumnos que no han realizado las prácticas tienen posibilidad de realizarlas y los alumnos pues, que quieren trabajar su TFM ya lo han ido haciendo a lo largo de algunos meses, pero se finaliza eso que llamamos los flecos del TFM para ponerlo bien, componerlo bien, que sea un trabajo realmente digno de un máster. Tenemos ese tiempo a partir de mayo. Los horarios se concentran lunes y miércoles de 4 a 8 de la tarde. ¿Por qué los concentramos así? Pues es fácil. Los lunes
nos pueden atender muchos gestores, a veces tenemos que hacer algún cambio, pero eso ya no depende de nosotros, sino del gestor que está al otro lado, de un museo, como decía, de una galería de arte, de un espacio singular. Y los miércoles aún no hay la punta de lanzamiento del turismo en Barcelona, que se inicia los jueves aproximadamente, o miércoles por la noche. Por eso, lunes y miércoles, quedando ese martes ahí como una especie de muelle, si aceptamos un poquito esta metáfora, en la cual, pues si el gestor cultural nos dice, pues no puedo el lunes, se hace el martes, pues ahí estaremos haciéndolo. El idioma preeminentemente es el castellano, castellano o español, 90%. ¿Por qué aparece ese 10% de inglés? Hay dos motivos. Uno, que consideramos que una de las clases en términos de lengua y literatura se tenía que dar en inglés, que era justamente la literatura inglesa. Pero el concepto más importante de este 10% es que desde hace unos 10 años hacia ahora, desde el 2013-2014 hasta el 2023 en el que estamos, hemos podido observar que una gran parte de las revistas científicas que tratan sobre temas de patrimonio y unidas a temas turísticos y unidos a temas de gestión del conocimiento, se están haciendo en inglés, se escriben en inglés. Entonces, bueno, hay ese pequeño requerimiento, porque si hay que leer artículos, bueno, que tengamos, hoy me diréis, María, y los traductores, cierto, pero que sepamos que hay una clase en inglés y ahí, pues, a no ser que tu máquina sea una de traducción instantánea, pues un poquito entender. Y después, pues, por los artículos. El precio, ya lo veis, hay dos conceptos distintos, dado que se está dentro de la Unión Europea, hay un precio para los alumnos de la Unión Europea y un precio para los alumnos que no pertenecen a la Unión Europea. Si hay un pago único, pues el 3% de descuento. Y si uno además es alumno de aquí de la escuela, pues también se le da un plus más, que es ese 5% de descuento. Tengo que decir que, bueno, se está trabajando mucho en todo el término de becas, porque supongo que alguien preguntará por ellas, pero que todo lo que es la parte administrativa, dado que yo me dedico muchísimo a coordinación con mis profesores, a que todo funcione en temas de trabajo final de máster y también imparto asignaturas, que la parte administrativa lo lleva, afortunadamente para mí, a todo lo que es el departamento de gestión de máster. Y ahí os podrán decir con pelos y señales, como se suele hablar, todo lo que requeráis o necesitéis saber sobre términos más administrativos. La fotografía que nos acompaña en estos momentos es el edificio, donde residimos, entre comillas, durante los días en que hay clases. Este es el llamado edificio blanco. Justo por detrás del edificio hay bosques, con lo cual estamos realmente en un campus muy agradable, que ofrece, bueno, pues posibilidades, como ha sido este año, incluso de hacer ciertas actividades al aire libre, lo cual, wow, parece que no sea a veces posible, pues sí, en alguna ocasión lo es y aprovechamos cuando el buen tiempo nos quiere acompañar. La prescripción aún está abierta, ¿no? Si bien quedan, y os lo tengo que decir, para mi satisfacción, porque no deja de serlo, quedan ya pocas plazas, ¿no? También el número, como veis, es reducido, pero afortunadamente aún quedan algunas plazas. Uno me puede preguntar, María, ¿pero por qué estudiar este máster? Bueno, pues depende de las motivaciones que uno tenga, que sean propias, inherentes a la persona. Yo soy humanista, he trabajado y trabajo en el sector desde el año 78, con lo cual creo que un poco de experiencia en este sector del turismo la tengo y además desde el año 90 imparto clases. ¿Qué significa eso? Pues que cuando empezamos a trabajar con el máster y a darle esa forma que queríamos que tuviese, pues nos dimos cuenta que en muchas ocasiones las universidades que tratan de temas humanísticos, eh,
tienen una cierta dificultad a encontrar un mundo laboral que se adapte un poco a esas humanísticas, salvo que uno quiera ser profesor o traductor, en el caso que provenga de lenguas. Eh, y que, por otro lado, ¿no?, las personas que estudiaban turismo, dado que se trabaja mucho el tema de gestión económica, financiera, etcétera, etcétera, les faltaba esa parte más humanística. Y bueno, entre uno y otro hicimos el mejor cóctel que supimos y este máster pues está ahí, en ese camino de ser, por un lado, profesionalizador, porque algunos de nuestros profesores no solo son profesores de nivel de investigación alto, sino que además están en el mundo laboral y también tenemos profesores que se dedican a la investigación, considerando que además este máster, al haber añadido casi desde el inicio el concepto de módulo de metodología, permite dar un acceso directo al doctorado para aquel que ya piense en, bueno, yo quiero ser profesor, quiero alcanzar la meta en la universidad. Bueno, pues, desde hace muy poquito, la verdad es muy reciente, hará unos 4 años que se consiguió aprobar el doctorado en turismo en la universidad y bueno, ahí estamos trabajando en ello. Como os decía, el profesorado es tanto a nivel académico como a nivel de profesionalización y sobre todo, bueno, pues estamos ahí viendo las tendencias, porque si algo tiene de cambiante, de variable y de difícil agarre, en el sentido de, bueno, ya lo tengo, le pongo las bases, es el turismo. El turismo es el elemento que puede fluctuar más y así desgraciadamente se demostró por la pandemia, pero en sí mismo es el que más sectores abarca. Y esa transversalidad que tiene el turismo, pues hace que nos enfoquemos hacia un turismo cultural y pensemos que eso puede dar lugar a personas que pueden aprovechar las salidas profesionales. ¿En cuáles? Pues un poco os hemos escrito aquí las opciones que poco a poco algunos de nuestros alumnos han conseguido. Es trabajar en alguna institución dentro del ámbito de promoción, dentro de lo que es el turismo cultural, trabajar en organizaciones públicas y privadas, tanto de empresas como fundaciones, que pueden ser públicas o privadas, como en museos, que pueden ser públicos y privados, agencias de viaje, siempre que su máxima especialización esté en ese camino del turismo cultural. Empresas dedicadas a, bueno, editar libros de guías turísticas, pero también dedicadas a lo que es trabajar los contenidos de los edificios, es decir, la búsqueda aquello de ser un poquito, y perdón por la expresión, pero aquí la utilizamos muchísimo, un poquito rata de biblioteca, ir buscando archivos, ir buscando por todos lados para encontrar las informaciones necesarias. Os tengo por aquí, no os estoy aburriendo. Yo veo aquí mi Muy mundo bien. profesional. Vale, vamos, pues seguimos adelante. Después también tenéis, como hemos dicho, instituciones museísticas y monumentales, empresas de consultoría. Es una de las vías que inicialmente pensábamos que requería de quizás un perfil un poco distinto, pero no es así. No es así, de hecho. Eh, Llevamos años ya trabajando en tema de prácticas con una consultora y una de las consultoras, el alumno cuando, la alumna en este caso, cuando terminó, se la quedaron, ¿no? Con lo cual es aquella satisfacción de no solo el deber bien hecho, sino un trabajo bien hecho por parte del alumno y es de agradecer. Y después también, para quien quiere dedicarse más a ese contacto directo con el público, vivir y dar esa experiencia, ¿no? Esa visita más vivencial, que no ese rollo de escuchar a alguien de una forma monótona que te está explicando un edificio, te está explicando una leyenda, como pues quien está explicando que está lloviendo. Eso no, no está.
no es posible en nuestro mundo, no es posible en nuestro sector y por eso también trabajamos comunicación, diseño de rutas, bueno, todo aquello que pueda conectar turismo con humanidades. Os he puesto aquí algunas empresas del sector con las que estamos trabajando. Aprovechamos también la oportunidad de decir que en la Escuela de Turismo hay un día al año que se hace un workshop, que es justo la fotografía que tenéis al lado. Es decir, en lugar de nosotros ir a pasearnos por todas las empresas de Barcelona, pues invitamos a todas las empresas, no solo de Barcelona, sino de otros lugares de Cataluña, que es lo más cercano por lo que nuestros alumnos se pueden mover en tanto cuanto están estudiando. Las invitamos a ese día y bueno, nos encontramos como este año pasado que hubo más de 100 empresas tocaban todos los palos de la baraja, es decir, sector hotelero, sector de eventos, sector cultural, pero que realmente nos da una visión y conocemos también qué necesidades hay dentro del sector. Lo que comentaba antes, estáis viendo, hay dos organismos oficiales, la Generalitat de Cataluña y Turisme de Barcelona, que a través de sus empresas externas, pero a través de ellas, pues a veces tenemos la gran suerte de colaborar, como es en el caso de la Generalitat de Cataluña y Diputació, con Xatic, que es la xarxa industrial que tenemos en Cataluña. Después hay casas singulares, una empresa que se dedica, cada vez va teniendo más casas, son unas casas muy particulares, muy extrañas, muy distintas de la ciudad, dos consultoras, o hasta Consulting y Noema, galerías de arte, una fundación, Jacint Verdaguer, para más los amantes de literatura, Caminos, esta se dedica mucho al concepto de ruta, senderismo, y CRPC es la parte creativa de la Generalitat, por tanto también tenemos aquí una parte de análisis. Ediciones Núvol es justamente la creación de guías, Museo Picasso, considerado uno de los más emblemáticos de Barcelona, y como decíamos también el Departamento de Cultura. Cada vez más amplios. Estamos intentando, después de una pandemia que desgraciadamente, como digo, afectó muchísimo al turismo y en este caso a mucha empresa pequeña. Somos, en el caso de Cataluña, tenemos un concepto de empresa pequeña, de pyme, de mediana o pequeña empresa. Y la verdad es que muchas no pudieron soportar lo que significaron pues, esos meses, y de hecho casi fue un año de cierre completo y no se pudo soportar, bueno, pues no había ingresos, por tanto los gastos se comieron todo lo que había por delante. Pero bueno, poquito a poquito, al menos aquí en Barcelona, la reactivación es importante y hemos vuelto a recuperar y hay nuevas y algunas antiguas. El caso de Oasta, por ejemplo, es nuevo. El caso de Espacio de Arte Punto, Galería Pinós, estas son nuevas. Estas han entrado post pandemia, Noema, ¿no? Casas singulares tampoco, ni turismo de Barcelona, ni turismo de la Generalitat. Entonces, depende un poquito también de lo que las empresas quieren. No siempre podemos estar a lo que nosotros queremos. La empresa solicita cuando tiene necesidad y cuando evidentemente lo cree conveniente. En metodologías empleamos tres tipos. El learning by doing, es decir, cada vez incluimos más concepto de talleres, más concepto de inversión de clase. Eso no significa que no haya clases teóricas, evidentemente tiene que haberlas porque hemos de partir de unas bases para después poder hacer todos esos talleres o todas esas actividades que nos proponen los profesores. Aquí el LEAF Project dependerá de las empresas. Estamos intentando que vuelvan un poco a vernos como una posibilidad de resolver algún problema o alguna propuesta que no acaban de ver, pero esa depende ya directamente de la empresa. Y entonces se trabaja todo un proyecto, se presenta ante la empresa, es decir, es un concepto un poco distinto, pero que en nuestro caso siempre sobre base de conocimiento. Y finalmente tenemos esas visitas
a los espacios patrimoniales. Hay quien la llama excursiones, hay quien ya la llama salidas, llamémoslas como quedamos, pero en lugar de estar sentado en el aula, se está en el espacio que explica, que genera, que gestiona ese conocimiento. Y va en aumento. Consideramos cada vez más importante que esas visitas se produzcan porque es eso, aprendiendo haciendo. Bueno, pues estoy viendo cómo estos gestores del espacio de la memoria histórica están trabajando, pues vale, ya sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué dificultades hay, si hay más gente, si hay menos gente, cómo tengo que trabajarlo, a qué nivel es la música, la luz, el espacio. ¿m? Todo esto es lo que configura este máster. El máster tiene un total de 8 módulos. Los 6 primeros módulos hacen referencia a esa parte teórico, learning by doing, talleres y salidas. Eh, el primero, para decirlo con una palabra, es geografía y turismo. El segundo, historia y turismo. El tercero, lengua, literatura y turismo. El cuarto, arte y turismo. El quinto, estamos en antropología, sociología y las estrategias económicas que podemos realizar, siempre sobre el turismo. Y finalmente, la sexta, que es metodologías y técnicas de investigación, va muy dirigida al módulo 8, a ese trabajo fin de máster que hay que realizar y que evidentemente tiene unas técnicas, tiene unas formas de ser realizado y se utilizan unas metodologías, ya sean exploratorias, cuantitativas, cualitativas, descriptivas, pero hay que saber emplearlas. Por un lado, todo lo que se referiría a una revisión de literatura científica y por otro lado, ese campo de investigación que puede ser a través de encuestas, a través de un vaciado de páginas web que nos hablan sobre un tema determinado, a través de entrevistas, bueno, toda esa parte de las metodologías y de las técnicas de investigación ayudan a ese trabajo final de máster. Con lo cual el 6 y el 8 van muy unidos. Y finalmente el último módulo que me queda por explicar es el séptimo, que son las prácticas externas. Todo el mundo está obligado a hacer prácticas. Puede darse que alguien esté trabajando en el mundo del turismo y me diga, María, ¿puede existir la convalidación? Sí, claro. Claro que existe la convalidación y nunca se cierra esa puerta. Pero a veces es bueno también ver otros ángulos, otras formas de trabajar. Eso ya depende de cómo uno quiera enfocarlo. ¿Se trabaja? Sí. ¿Es duro? No, desde que uno inicia el trabajo desde el primer día. Si las cosas, pues como siempre, se van dejando un poquito atrás en el tiempo, pues al final nos agobiamos todos un poco. Pero bueno, cada módulo abre y cierra propio, ¿no? Después aparecen notas y así sucesivamente, salvo evidentemente los módulos 7 y 8. Cuanto antes mejor, cuanto antes se hagan las prácticas, mejor. Este año, por ejemplo, tuvimos, no había pasado nunca, a mí me sorprendió francamente, tuvimos 12 em, peticiones de alumnos para hacer prácticas en el primer mes de octubre. Y yo me quedé, digo, bueno, pero si a veces hasta al alumno le cuesta un poco ver dónde se puede inscribir o aún no, como quien dice, ni ha acabado de aterrizar. Pero es que la verdad, la empresa realizará esa petición cuando ella lo necesite. A veces puede cerrar con un alumno, después volver a abrir porque necesita continuidad en el tiempo, pero ahí sí que nosotros tramitaremos todo lo que es la parte de ¿cómo se llama? De los papeles, la parte administrativa, y aquí tenemos un departamento de prácticas y va aumentando evidentemente el número de empresas. También hay gente que me dice, María, es que yo conozco esta empresa y me gustaría trabajar en ella. Muy bien, miro yo un poco el expediente de la empresa, se mira que esté con todos los datos correctos, que se acerque lo máximo posible a lo que significa este máster y si es así, pues, si el alumno lo conoce, oye, qué mejor, a lo mejor. Incluso algún alumno me ha dicho, es que me han prometido después
un trabajo laboral y quieren que inicialmente pues, sea primero en prácticas, porque así voy rodándome y ya con el trabajo, con el contrato laboral. Pues también, bien, aquí no nos cerramos ninguna puerta, al contrario, las intentamos tener todas abiertas para todas las posibilidades que existan. Esta quizás sea la gran sorpresa para vosotros y para nosotros. Em, Desde el Ministerio de Cultura y Deporte han saltado unas becas, han saltado porque es que ha sido así, ¡pum! Nos han salido casi como una seta, y bienvenidas sean, la verdad, que van orientadas al sector cultural para habilidades emprendedoras, pero va realmente para el sector cultural. Pues como dice, dirigidas a máster universitario, destinadas a cubrir los gastos de matriculación y tasas obligatorias. Hombre, uno dice, bueno, pues mira, ya tengo por ahí una ayudita, y ahí sí que os digo que la información os la pueden dar mucho mejor desde lo que es gestión de máster, que no yo, porque a mí me llegó la información, imaginaros, la semana pasada, con lo cual, bueno, ha sido una bonita y gran sorpresa. Para presentar las candidaturas hay hasta el 16 de junio y hablando enviando el correo al máster os dirán cuáles son las condiciones, de qué modo tenéis que hacerlo, etcétera, etcétera. De modo que, como veis, bueno, finalmente alguna beca, ni que sea una mínima ayuda, pues empiezan ya también a llegar a másters que no son I más D, que parece que solo a veces puedan ir a ciertos másters. Pues no, este año también han decidido que cultura, ya con palabras mayúsculas, también nos lo merecemos. Y ahí tenéis esa pequeña sorpresilla, porque si alguien puede aprovecharla, oye, muy bienvenida sea esta ayuda, evidentemente. Y aquí cierro yo mi exposición. Esta soy yo, no la de la foto, ya me gustaría tan jovencita, tengo un poquito más de edad, pero soy la coordinadora, María Abril, ahí tenéis. Y fijaros, para gestión académica también tenéis ¿cómo se llama? El enlace para que os puedan en esa parte administrativa ayudar mucho más. Esta era la exposición general y yo creo que aquí lo más importante, una vez yo cierre esta exposición, es que seáis vosotros, si tenéis preguntas, si tenéis cosas que os intrigan, lo que queráis. Para mí un placer poder contestar a aquello que necesitéis. ¿Alguna pregunta? Para ¿Estáis los, vivos? para los alumnos extranjeros, ¿cómo el tema de la matrícula o hasta cuándo tenemos plazo para poder matricularnos y hacer todo el papeleo que conlleva el máster? Mira, el plazo es hasta septiembre, finales de septiembre, creo, ¿eh? Con lo cual, aún quedan meses, Paula. Entonces, el tema, si realmente estás muy interesada, funciona del siguiente modo. Entras en la página web del máster, ahí hay que hacer una solicitud. Creo que esa solicitud cuesta sobre unos 30 euros, aproximadamente 32 euros aproximadamente. Envías ya la documentación que se te indica cuando ya solicitas esa posibilidad de poder entrar y a partir de allí pasamos por una entrevista que no solo me sirve para saber el nivel en el cual uno se encuentra del idioma español o del idioma español o castellano, como queramos llamarlo, y que las personas que provienen pues, de origen latino les puede resultar más fácil, pero vienen también personas de procedencias anglosajonas, o indoeuropeas o del mundo asiático, de modo que, bueno, pues para encontrar un equilibrio. Entonces, una vez se pasa a la segunda parte, que es la entrevista, hay un pequeño comité que decide qué alumnos de todos aquellos que se han entrevistado durante 10 días, porque se intenta no hacerlo muy largo en el tiempo,
pues cada 10 días hay una reunión y se dice, bueno, pues estos alumnos, este presenta esto, vale, documentaciones y así de este modo y con lo que es la entrevista, pues se da la admisión o no se da la admisión. Esto puede ser un trámite de que no te alcance al mes en total. Y después ya depende un poco de cómo el máster os lo comunique. Bueno, pues hay un plazo para hacer un primer pago y después ya el resto. Pero para la inscripción hasta finales de septiembre está abierto. No sé si te he hecho más lío, Paula, o te ha quedado más claro. No, me dejaste bien clara. Gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta más? Di Valeria, Miriam, Stalin. Tengo un invitado que tengo que llamarlo por F porque aparece por F. Caterina supongo que está trabajando y no puede en estos momentos responderme. Sí, está aquí, dice, estoy aquí aún. Gracias, Caterina. Ya has visto que Sí, la hola. presentación no ha Aquí, sido excesivamente larga. ¿Mm? aquí estoy todavía. Muy bien. Lo que quería preguntar es que, vale, yo soy griega, he Sí, estudiado filología y literatura española, pero sí, en la Universidad en Atenas las prácticas no fueron obligatorias. sí. Entonces es algo que nunca he hecho. Vale. Ahora estoy trabajando, Ujú. entonces ya he aplicado por este máster y estoy esperando la respuesta. Vale. Si empiezo con este máster y al final tenemos que encontrar prácticas, ¿las Sí. prácticas las encontramos nosotras o nos ayuda la universidad? Porque no ¿Os tengo ayuda? conocimiento. Caterina, os ayuda la universidad. Tenemos un departamento de prácticas, Ok, ¿vale? Entonces, allí tenemos un grupo de empresas. ¿M? Y cuando vemos que una empresa se ajusta a un perfil de estudiante, pues porque a veces nos dicen, quiero que el estudiante sea así, 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 así. Y dices, bueno, tengo 3 con este perfil, entonces enviamos los currículums a esa empresa y es la empresa quien nos llama, quien decide o lo que sea necesario. Pero inicialmente tenemos empresas. Ahora, también decía que si alguien conoce una empresa y quiere que sea esa empresa, le tramitaremos todos los papeles. Por los papeles no os preocupéis, porque eso el departamento de prácticas se encarga muy mucho de hacerlo muy bien. ¿M? Porque además, cuando uno empieza a hacer prácticas, está obligado a tener un seguro que va incluido, en nuestro caso, dentro de lo que es esa contratación de prácticas. Eh, si hay pago o no hay pago, es decir, si la empresa quiere pagar al alumno o no, eso ya no depende de nosotros. Lo intentamos, les decimos que os están, les estáis ayudando, pero también nos dicen que ellos os ayudan con la parte de contenidos. Si la empresa quiere, nosotros como mínimo intentamos decir, bueno, pues ni que sean los billetes del transporte y alguna cosilla para que como mínimo se pueda tomar un café. Pero no están obligadas las empresas a esto. ¿M? No están obligadas. Lo digo porque a veces alguien dice, es que la empresa tendría que pagarme". No, porque realmente la práctica lo que aplica es para el conocimiento. Pero en este caso, Caterina, que no te preocupe porque empresas en la universidad hay. En el departamento de prácticas de nuestra facultad tenemos. ok, perfecto. Y una pregunta más, ¿Sí? ¿las prácticas duran 3 meses? Hasta, Mm, sí, más o menos. Son 280 horas. ok, Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que a lo mejor se inician las prácticas en un periodo que llamamos de alta, en una temporalidad alta, con lo cual eso significa, imaginémonos, ¿no? No sé este año que viene cómo caerá Semana Santa, pero es una semana en que en Barcelona hay mucho trabajo. A lo mejor la empresa te dice, bueno, pues para esa semana, en lugar de estar 4 horas, me interesa que me cobras 4 y 4, 8, 4 y 4, 8, y que también me hagas sábado y domingo y lunes, dado que son festivos. Vale, pues todo eso te hace un sumando que al final pues te da menos días de trabajo al final. ¿M? Esa es la elasticidad del turismo. ¿Por qué? Porque es que dependemos completamente del cliente, no es una empresa de periódico o una empresa odontológica, que puede ser durante todo el año. Aquí dependemos de un cliente que
bueno, pues tiene unos puntos, unas pautas muy altas o muy bajas de llegadas, y que si se está en meses más tranquilitos, pues entonces evidentemente se alarga un poquito más, porque uno puede decir, pues mira, yo quiero dedicarle 4 horas y si la empresa quiere de lunes a jueves, pues me iría fantástico. Si la empresa te dice que sí, oye, pues 4 horas de lunes a jueves. Y otras te dirán, mira, somos de fin de semana, por lo tanto te necesito viernes, sábado y domingo a tope. Pues viernes, sábado y domingo. El turismo, en otras prácticas de otras universidades, los sábados y los domingos no se puede, pero en el turismo sí, porque es justo uno de los momentos más importantes. ¿Sí? Sí, sí, gracias. De nada. Pilar, que creo que has encendido el micrófono. Ya lo hemos tapado. Fue un error, disculpe. No, faltaría más. Es un placer escuchar tu voz. Gracias. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta más? Hola, hola María, hola a todos. Hola, Stanley, ¿no? Sí, están desde Ecuador. Desde Ecuador, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta muy importante. Bueno, yo acá soy gestor cultural Ujú, de un sector del sur de la ciudad de Quito, de la capital. sí, Se- em, yo ya estoy planeando para diciembre de este año, tengo que o presentar un proyecto sí, cultural de fortalecimiento identitario, entonces esto ya está planteado. ajá. Y quería ver si existe una posibilidad de ese mes, y justo es en el mes de diciembre. Si el mes de diciembre podría Ujú, yo tomar posiblemente estas clases en línea ajá. y no estar de manera presencial. Si No existiría se esa prevé, posibilidad. sí, no se prevé la posibilidad de estar en línea. Es lo que decíamos, el máster requiere esa presencialidad. Sí que puedo preguntar si se podría dar alguna grabación, lo cual no acaba de convencer mucho tampoco aquí a la dirección. Em, Diciembre, por otro lado, es un mes que solemos tener bastantes puentes entre medio, porque el 6 y el 8 de diciembre aquí es festivo y después ya entramos en el 24. No es el mes que más clases se pierden. Pero bueno, podríamos hacer un análisis, un estudio, o sea, ver incluso cómo nos podemos poner incluso de acuerdo con el profesor para poder ayudar en eso, porque evidentemente si tienes todo un proyecto de gestión y hay que presentarlo, pues hay que estar allí. Entonces ahí se tendría que hablar con el profesor y ver cómo se podría unir todo ese concepto. Listo. Y bueno, hacia este punto sí lo estoy pensando ya en postular para el Ujú, máster muy y bien. por qué no, súper lindo porque recientemente visité Barcelona y creo Ah, que la gestión una ciudad cultural ayuda bonita, bastante. ¿verdad? Sí, y más que todo me gusta la gestión cultural que se hace ahí, la cohesión Sí, social que se genera y sí, eso ayuda a la integración del turismo y me sí. encontraba con gente cotidiana ahí, gente de barrio y un turista, entonces creo que Ujú, eso se ujú, necesita para replicar en otras partes. ujú. ¿Me estás preguntando Ujú. qué necesitas para aplicar? Em, sí, Ah, básicamente es hacia esa parte también. vale, entonces sencillamente es entrar en la página web del máster. En esa página web ya te indica cómo hacerlo. Espérate un momentito, voy a ver si puedo abrirla y compartirla, lo cual os ayudaría mucho a verlo. Un segundo de paciencia. Aquí que llega. A ver si os lo puedo compartir. Vale, es este de aquí. No sé si lo veis, si lo estáis viendo. Vale, pues aquí es que hay admisión.
Bueno, lo he puesto en catalán, espérate que lo pongo en castellano. Aquí, vale. Donde pone admisión, Ujú. aquí tendríamos, ahora se abre una página, estamos justo en esto, en las ferias virtuales. Entonces, para más información, aquí tendrías pues un poco que poner y decir, pues he estado consultando, también he estado en la feria o lo que sea y cómo se postula. Y a partir de aquí, fíjate, pasos a seguir. Se accede al aplicativo de solicitud en línea. Eso tiene, para registrarse, todo eso tiene un coste de unos 30 euros, 32 euros, anda por ahí. Después, estos sí son a fondo perdido, que se suele decir. Cuando ya se postula, se mira toda la documentación, si es adecuada al máster, bueno, se hacen lectura de todos los documentos que se os piden, que ya os dirán desde el momento en que haces el aplicativo, y a partir de allí se pasa, una vez toda esa documentación se considera que está bien, se pasa al tema de la entrevista. Sí, como es este caso que estamos ya hablando, que yo ya veo que, bueno, tenéis este interés, quizás hasta se puede saltar esa parte de la entrevista o hacerla porque hay más dudas. No hay ningún problema en eso. Yo siempre estoy a la solicitud de lo que necesitéis. Entonces ya se pasa a una pequeña comisión que existe que decide si el alumno es admitido o no. Si es admitido, ningún problema. Siguiente paso, ya se paga una preinscripción de unos 1.000 euros en el caso de que pase algo, no haya avisado, falle algo. Esos 1.000 euros sí que se pueden llegar a recuperar, ¿no? Y posteriormente se paga el resto. También decíamos que ahora hay esa posibilidad. Hay unas financiaciones también que da aquí la universidad, preguntar por ello, a gestión de másters, que lo saben mucho mejor que yo, y que os pueden, bueno, mira, aquí está, abono de la tasa de inscripción y son 30 euros, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues todo lo que necesitéis desde gestión de másters y en el caso de temas ya de coordinación, más educativos, más de profesorado, más de análisis de contenidos, cualquier cosa, me tenéis a mí. De No acuerdo. sé, no sé Muchas si he gracias. respondido a tu pregunta. Sí, sí, súper claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues si os parece, no os entretengo más. Agradeceros realmente que hayáis estado hoy aquí acompañándome. Ha sido un placer poder hablar con vosotros y bueno, que ojalá os pique ese gusanillo que solemos decir aquí de hacer cosas y que os podamos ver este año en el máster. Un placer a todos y hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Adiós.